Y bienvenidos una vez más aquí a Pasando el Rato en Concordia. Esta ocasión tenemos un invitado muy especial que está aquí al lado mío, pero de manera virtual, que es Diego. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Charlie, y muchas gracias. Primero que nada, gracias por considerarme, por estar dentro de este gran proyecto que tienes, por poder llegar a tu audiencia y poder compartir un poco de lo que he aprendido desde mi experiencia, desde hasta lo que he podido estudiar académicamente. Muchas gracias, Charlie, te lo agradezco mucho, ¿eh? Y es un gustazo estar contigo y con las personas que están escuchando este podcast, ¿no? El gusto es mío, hermano. Te agradezco infinitamente porque nos des este tiempo para platicar de cosas muy interesantes y para que la gente que, como dices tú, nos esté escuchando y viendo, dependiendo de la plataforma en que estén, pues aprendan mucho y más que aprender, aparte de entretenerse, generen un conocimiento pues diferente de las cosas, ¿no? Totalmente. Bueno, pues vamos a dar inicio, pero primero que nada quiero que nos platiques un poco de ti, Diego, qué es lo que te dedicas, qué haces, lo que quieras compartirnos para que la gente te vaya conociendo, hermano. Adelante. Claro, mi nombre es Diego de Jesús Vidal Ángeles, tengo 21 años, vivo en el Estado de México, en el municipio de Chalco. Estoy estudiando la licenciatura de psicología y vaya, ¿qué te puedo decir de mí? Desde siempre he sido una persona que siempre se ha cuestionado varias preguntas sobre su existencia, sobre el funcionamiento de la mente, por qué nos relacionamos de tal manera que usamos hoy en día las personas como objetos, ya no como personas, como seres humanos. Muchas preguntas que yo creo que todos en algún momento de sus vidas se han preguntado. Entonces, debido a estas dudas, a estos cuestionamientos que yo tenía, yo creo que la psicología era lo que más acercaba o lo que pretendía responder las preguntas que yo me hacía, ¿no? Entonces, bueno, me considero una persona, una semilla estelar. La forma en cómo te conocí pues fue increíble porque nos presentó León. León, bueno, algunas personas de aquí del canal sabrán quién es León Valverde, de Revelación Humana. Una vez tuve la oportunidad de asistir a una expedición aquí en las pirámides de Teotihuacán. Y vaya, para mí León ha sido una persona que me ha inspirado para muchísimas cosas en el ámbito espiritual. Entonces, durante esta experiencia que tuve, cuando lo conocí, pues hubo más personas como nosotros. Eran muy pocos los adolescentes a los que fuimos ese día a esa excursión. Sin embargo, pues había uno que otro que pues fue, y entre ellos eras tú, Charlie, y León nos presentó, y por eso fue que nos conocimos, una bonita amistad que él hizo. Y vaya, a pesar de que no platicamos tan seguido, no nos vemos tan frecuentemente, es muy bonito saber que tengo una persona con la que puedo hablar de cosas con las que puedo ser yo, y vamos a hablar no de charlas triviales o banales, sino charlas muy bonitas, muy profundas, y son cosas que a mí me apasionan. Entonces, pues fue una bonita amistad que se creó desde que León nos presentó. Entonces, pues básicamente Diego es una persona que trata de superarse día a día, que se cuestiona todo y que, bueno, es muy apasionado en su materia, ¿no? Que es la psicología. Y eso es lo que yo te puedo decir de Diego. Pues maravilloso. Yo creo que todos los que nos estén escuchando y viendo eh, pueden interesarles, ¿no? Lo que nos acabas de mencionar, de la parte de cuestionarse. Y entonces me llega una pregunta, ¿justamente eso te llevó, hermano, a que estudiaras psicología o también fueron otras cosas de por medio? No, sí fue definitivamente ese tipo de cuestionamientos, porque como a los 4 años que yo recuerde, yo ya me andaba haciendo preguntas como, pues, ¿qué sentido tiene mi existencia? ¿Si hay un propósito alguno? ¿Por qué nos relacionamos? La forma en cómo nos relacionamos, por qué funciona así la sociedad, por qué hay cosas o actividades que nos apasionan, y de por medio está un valor económico que nos impide hacer varias actividades, conocernos, conectar con otras personas, contribuir a nuestra sociedad, pero pues siempre hay dinero de por medio, ¿no?
Entonces, bueno, básicamente este tipo de preguntas son cosas que yo ya me he hecho desde muy niño, y afortunadamente cuando estudié psicología, pues me di cuenta que ya había personas, ya hay autores a lo largo de la historia que se han cuestionado lo mismo que yo y que se tomaron o se dedicaron su vida a estudiar las mismas cosas que a mí me interesan. Entonces, pues definitivamente me di cuenta que no era el único loquito, que hay más personas a través de la historia, que hay personas alrededor del mundo que están queriendo encontrar las mismas respuestas que yo, y pues es algo que nos interesa, que nos apasiona y que nos mueve intrínsecamente, y pues es algo que la psicología, si bien no ha podido responder ninguna de las preguntas que me he hecho, pues por lo menos me dio una forma de cómo entender, comprender por qué funcionamos así, por qué nuestra personalidad se moldea de tal forma en que muchas veces nos arriesgamos a juzgar o a criticar a cierta persona y no conocemos qué hay detrás. Entonces, a mí se me hace muy bonito conocer la persona con la que voy a interactuar, porque estoy conectando no con una simple persona, con una simple persona que cumple un rol social ahí fuera, sino es un ser humano, y es mucho más complejo que nada. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención todos estos aspectos, y la psicología definitivamente me encantó. Entonces, pues, ¿qué te digo, amigo? Me encanta la psicología. Yo pudiera trabajar de esto sin interés alguno. De hecho, yo hay muchas ocasiones he escuchado que tenemos que trabajar para vivir de algo. Mira, yo la psicología, en mi caso, yo nunca lo pensé porque en un futuro fuera a ganar dinero o algo así. O sea, fue mero gusto, mero pasión por la materia. Y, y pues nada, amigo, o sea, para mí el dinero es lo de menos, pero estoy seguro que si soy bueno en algo, pues el éxito viene solo, ¿no? Pero mira, el dinero es lo de menos. A mí me interesan otras cosas, como la realización, el trabajo, la organización social, la forma en cómo interactuamos, cómo vemos al otro. Entonces, pues son cosas que creo que son más importantes que el propio valor económico. Muy bien, fascinante. Y mira, ahora que tocas todo esto, pues ya nos vamos dirigiendo casi al tema de esta ocasión, que es existencialismo. Pero antes de eso, quisiera saber, ahora que nos estabas de explicar la parte monetaria y demás de la carrera, ¿a ti qué rama te gustaría dedicarte como tal de la psicología, Diego? Mira, hay muchas ramas dentro de la psicología. La psicología es aplicable en múltiples campos. Eh, Sin embargo, aquí hay un pequeño, no es un conflicto, no es un problema, pero sí me llama la atención esto, y es lo siguiente. Mira, dentro de la psicología hay varios enfoques: el psicoanálisis, cognitivo-conductual, humanismo, existencialismo y tal. Dentro de estas corrientes de la psicología, la que más me llama la atención es el humanismo. ¿Por qué? Mira, el humanismo nace a partir del siglo XV-XVI, y a partir de este entonces, Eric Fromm, psicoanalista humanista, dice, y se refiere al humanismo, que es un retorno al saber, y que enfatiza, número uno, en que la raza humana es una unidad. No hay nada que esté, que no hay nada que no experimente el ser humano, que no pueda entender el otro. Por ejemplo, todos los seres humanos cometemos errores, erramos. Todos los seres humanos tenemos virtudes, defectos, y eso está en todos lados. O sea, no importa nuestro lugar de origen, nuestra lengua, nuestro aspecto físico, todos somos seres humanos. Otro, la dignidad humana. Otro, hace énfasis en que el ser humano puede perfeccionarse a sí mismo. Y último, énfasis en la paz, en la objetividad y en el amor. Mira, yo pienso que el humanismo hoy en día sigue teniendo varias concepciones un poco erróneas. Hoy he escuchado algunas ideas como que el humanismo es individualista y se enfoca solo en la persona y no sé qué, pero yo creo que eso es mentira. Yo creo que el humanismo se enfoca en la sociedad, pero es que aquí hay otra pregunta: ¿qué es primero? ¿El ser humano, la sociedad? ¿Qué hace la sociedad? ¿Hace el ser humano o el ser humano hace la sociedad? Creo que es paradójico, no puede entenderse una sin la otra. Por eso creo que es necesario que cada ser humano se haga responsable de sí mismo, que se perfeccione a sí mismo, para que en conjunto la sociedad se perfeccione, ¿sabes? Entonces, creo que es un poco más complejo de eso, pero al mismo tiempo el humanismo no trata a otro ser humano como un objeto, como un medio para un fin.
Un ejemplo de esto, Carlos, es, por ejemplo, yo lo veo mucho en el sistema educativo, incluso en la misma psicología. Yo tengo como que, no sé, cuestiona incluso la misma praxis de la psicología, que tratamos como si el psicólogo fuera el que sabe, el que es perfecto, el que es sano, y trata a alguien que está enfermo, que es patológico. Y creo que eso es una dinámica de jerarquización, en donde uno tiene el dominio y otro tiene la sumisión y otro hace lo que según el psicólogo debe de hacer. Y yo creo que el humanismo, la psicología va más allá de eso, en que puedas tratar a tu paciente como otro ser humano. Y es que debe de ser recíproca la cosa, pero bueno, es un poco complejo eso. Pero mira, dentro de la psicología a mí me interesa mucho la rama clínica. ¿Y esto por qué? Anteriormente te había comentado que el existencialismo, el humanismo, perdón, es la corriente que más me interesa dentro de la psicología. Por ello, es que, ahora te voy a dar unos datos que creo que es importante para que te diga por qué el área clínica. Adelante, Mira, adelante. gracias, amigo. Mira, hoy en día la depresión es la segunda causa de discapacidad en el mundo. No solo en el mundo, en México y en varias partes del mundo la depresión está a todo. Estos estudios los llegué a leer antes de que pasara la pandemia, el COVID-19 y tal. Entonces, imagínate, llega la situación del COVID, cuarentena, todos se encierran en sus casas, por naturaleza el ser humano es biopsicosocial, entonces pues lo encierras y se ve aislado del mundo exterior, o sea, ya no puede sociabilizar como antes, pues eso claramente iba a afectar su estructura psíquica, su estabilidad mental. Obviamente, pues estas cifras iban a aumentar, cada vez son las personas que tienen más ansiedad, que tienen depresión, y son cosas que a mí me llaman la atención. El existencialismo, específicamente con la logoterapia, que más adelante si quieres te platico un poquito más de eso, pretende trabajar trastornos o patologías como la depresión, la ansiedad y la adicción. Y es que, curiosamente, Carlitos, hoy puedo observar que las personas están perdiendo el sentido de sus vidas. Hoy en día las personas tienen una frustración existencial. Hoy en día las personas no saben qué hacer de su vida. Hoy en día veo que esta época posmoderna, pues se caracteriza porque el hombre hace lo que se supone debe de hacer, porque los demás lo escuchó de alguien más y dijo, no, pues la vida se trata de crecer, de trabajar, reproducirte y ya está, sin morirte, no hay más. Y creo que no, esta vida es súper cortita, es efímera y venimos a algo más, venimos a trascender y trascender significa que quizá tengas que olvidarte de ti mismo para tomarle prioridad a la misma raza humana, a la sociedad, qué es lo que le vas a dejar a los niños en un futuro. Creo que hay cosas más importantes que hoy en día no estamos considerando sobre nuestra existencia y es fundamental que todos nos cuestionamos sobre cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro sentido de vida. Y hoy en día creo que la mayoría de las personas, pues como que nos hemos olvidado un poco de este aspecto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Todo lo que acabas de decir, de mucho aprendizaje para mí, he de confesarlo y sobre todo muy interesante. Y pues ya justamente pues ya vamos entrando a la parte del tema principal de esta ocasión, aunque pues como es una plática, como un podcast, lo que estamos haciendo, pues se puede ir yendo a diferentes áreas del tema. Sin embargo, vamos a entrar directo con el existencialismo y para ello a mí me gustaría preguntarte, digo, ya nos has dado grandes rasgos qué significa para ti, qué va, pero más detallado, ¿qué es para ti el existencialismo, Diego? Me gustaría saber y yo creo que a todos los que nos escuchan igual. Claro, amigo. Como te decía, surge como un movimiento filosófico en el siglo XX, con Jean-Paul Sartre, Soren Kierkegaard, y algunos otros. Sin embargo, hay un autor, no sé si lo has escuchado, se llama Viktor Frankl. Este cuate, te voy a contar un poquito su historia y cómo es que nace la logoterapia, algo que yo pretendo trabajar dentro de la psicología. Mira, sucede algo, acontecimientos importantes dentro de la humanidad. Número uno, la persona creía que después de la Primera y Segunda Guerra Mundial ya iba a haber una libertad definitiva, que ya no tenía
nada de qué preocuparnos, y no va a haber guerras ni crisis financieras, debe ser amor y armonía y paz y tranquilidad. Pero nada de eso pasó, nada de eso pasó. Las personas que ganaron en las guerras fueron los mismos que después dominaron la vida social y personal del hombre. O sea, todo siguió igual. Las personas, pues dijeron, pues entonces, ¿qué sentido tiene todo lo que hemos pasado si nada ha podido solucionar los problemas existenciales, los problemas más importantes en la humanidad? O sea, nada de eso ha podido solucionarlo. Entonces, este cuate, Víctor Frank, él era de familia judía. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues sabes, tuvieron que huir y tal. Esta persona acababa de estudiar para ser cirujano. Desafortunadamente no pudo ejercer esa carrera porque tuvo que huir de su país. Cuando trató de huir, él tenía una esposa que estaba embarazada, tenía su familia, pues, todos estaban huyendo, todos los judíos, todas las personas que incluso no eran judíos, porque hay que recordar que estos arios, los nazis, pues tenían incluso instrumentos faciales, y si no dabas con esos, pues ni modos a los campos de concentración. O sea, ahí las personas estaban un poco, estaban zafadas, ¿no? Sí, no, no tenían la conciencia, vaya, alta. Hubo una ligera falla técnica, ya ven que esto de la modalidad en línea pues es complicado. Sin embargo, estamos aquí de nuevo y pues Diego nos mencionaba sobre la parte de Víctor Frank, su vida de judío y demás. Adelante, ahora sí, Diego. Claro, amigo, perdón un poco por esa interrupción, pero vamos a continuar con la historia de Víctor Frank, ¿no? Esta persona estaba huyendo junto con su familia. Desafortunadamente los capturaron, y su historia es súper tristísima. Sin embargo, lo que él aportó dentro de la psicología posteriormente fue increíble, y todo lo que él hizo fue un movimiento que hasta hoy en día sigue conmoviendo a muchas personas. Y claro, su logoterapia, la terapia que él estaba proponiendo era sumamente efectiva para las personas que estaban teniendo problemas existenciales. Ahora, esta persona, cuando estaba huyendo, los capturan y pierde a su esposa, estaba esperando un hijo de él, pierde a sus papás, pierde básicamente todo, incluso su nombre, sus papeles, todos. Básicamente en los campos de concentración, como ustedes saben, pues solo eran un número, no eran ni siquiera personas, eran como objetos. Fue, ¿cómo puedo decirlo? Aterrador, fue horrible todo lo que sucedió dentro de esos campos de concentración, y solo por una simple ideología, ¿no? Que es increíble hasta dónde puede llegar una ideología como estas. Entonces, definitivamente, pues hay que poner ahí atención a nuestras ideologías, ¿no? Ahora, Víctor Frank, cuando sale, tuvo la fortuna de ser uno de esos sobrevivientes que cuando termina la guerra los liberan. En su libro, El hombre en busca de sentido, pareciera que este es el final. Y dices, bueno, el final feliz, bonito, pero no es así. Víctor Frank dice que después de la salida, realmente no se sentía libre, no se sentía feliz, porque ya lo había perdido todo. No tenía a su esposa, perdió a su hijo, perdió a sus papás, perdió incluso hasta su mismo nombre, no tenía un hogar, no tenía algo que le hiciera tener una identidad, un sentido de pertenencia. No era así, no tenía absolutamente nada. Entonces él dijo, pues, ¿qué tengo que hacer? Ya soy libre, se supondría que pues tendría que estar feliz, pero pues, ¿qué sentido tiene que sea feliz si ya no tengo a nadie? Entonces él propuso que tenía que buscar un nuevo sentido a su existencia, tenía que buscar un nuevo propósito, una nueva misión, tenía que buscar algo que realmente le hiciera sentir que valdría la pena existir, porque ya no era Víctor Frank. El Víctor Frank que era antes, pues definitivamente el Víctor Frank que conoció antes, pues tenía familiares, tenía una casa, tenía papeles que le dijeron, bueno, ¿sabes qué? Tú naciste, tú eres Víctor Frank, tal, 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 pero pues después de eso solo era número. Claramente tenía que buscar un sentido a su existencia misma.
A partir de ahí fue que creó la logoterapia, que la logoterapia pues es una tarea en donde se le pide al paciente que sea responsable de esa tarea. Y eso es lo bonito de la logoterapia, porque tú mismo le vas a dar un sentido a tu vida, eres completamente libre de darle ese sentido, nadie más se lo va a dar más que tú mismo. Y curiosamente, él observó que esta terapia que él creó tenía muchos resultados y que había personas que cada vez acudían más con él y se dio cuenta que que esas personas que acudían con él era porque tenían un vacío existencial, y este vacío existencial se caracteriza porque hay una falta de sentido, hay un sentimiento de vacío, razón por la que él se inclinaba a hablar sobre el vacío existencial. Y pues yo fui una de estas personas que durante su adolescencia pues experimenté, viví estos vacíos existenciales. Creo que todos los hemos vivido en mayor o en menor medida. En mi caso, yo sí sufría estos vacíos existenciales y me preguntaba quién es Diego, cuál es mi propósito, y si existe, cómo lo voy a encontrar, quién me lo va a otorgar. Pues porque pues, para mí es otro problema, el que te otorguen un sentido a ti la sociedad, pues ya no eres completamente libre entonces, porque ya alguien más te lo dio y ni siquiera te dice la oportunidad de cuestionarlo. O sea, nada más vas por la vida haciendo lo que se supone debe de hacerse. Pero, pues definitivamente creo que, amigo, el que tú le pongas un sentido a tu existencia, nadie más se lo va a dar más que tú mismo, y para ello creo que requiere entendimiento, conocimiento, tanto de ti mismo como del contexto que te está rodeando. Entonces, básicamente, el existencialismo busca darle un propósito a cada persona. Muy, pero muy interesante, de mucho aprendizaje, hermano. Y entonces, el existencialismo ha influido durante mucho tiempo en la historia del ser humano. Lo platicas ahorita con la parte de Víctor Frank, de cómo se fue cuestionando al salir, lo que hizo de la terapia y sobre todo, tú lo dijiste claramente, ¿no? Generar un propósito, digamos, una misión, un objetivo hacia qué eres en realidad, el por qué estás aquí, toda esa parte que mencionas. Y justamente a eso me lleva una pregunta. ¿Tú, no sé si sea singular, como tú lo dijiste, no es parte singular, sino viene en un conjunto de todos como sociedad, pero realmente, hermano, ¿tú qué crees a lo que se viene al mundo como tal, a esta tierra, correspondiente evidentemente al existencialismo? Ya. Mira, cada época tiene su neurosis y cada tiempo necesita su psicoterapia. Anteriormente, Freud proponía la terapia para su época, que era el psicoanálisis, y él mencionaba que había una frustración sexual. Esto debido a porque, pues, hoy, en su época, pues, había muchas restricciones, como que mucha, digamos, limitantes en cuestión a las ideologías. Entonces, hoy en día, si bien la ideología, hoy hay personas que se definen como pansexual y un montón de cosas, pues el problema ya no es ese, ya no existe una frustración sexual. Ahora lo que existe es una frustración existencial. Hoy en día las personas, mira, somos supuestamente, entre comillas, libres, según hay el mercado te da la oportunidad de ser un emprendedor, un microemprendedor, y te da la libertad de elegir las formas en que tú puedes ser libre mediante un trabajo, pero pues creo que es mucho más complejo, porque hacer todo eso sigue manteniendo las mismas condiciones en las que tratamos a los seres humanos, en las que las mismas dinámicas de jerarquización, en donde uno domina y el otro se ve sometido al poder del quien domina. Creo que hoy en día tendríamos que trabajar en nuestra frustración existencial. Lo que yo puedo observar, Carlos, es que si no encontramos un propósito a nuestra existencia y no buscamos entendimiento sobre a lo que nos dirigimos en un futuro, porque mira, así nos lo dice varias instituciones como la ONU, como aquellas que están encargadas del medio ambiente y tal, ¿no? Que tenemos no sé cuántos años, me parece 10, 30,
en mejorar las condiciones del medio ambiente. De lo contrario, mira, el mundo cada vez se va a deteriorar, nos va a costar más trabajo para conseguir alimentos, para organizarnos. Entonces, mira, yo creo que si no arreglamos nuestros problemas existenciales, si seguimos basándonos nada más en conseguir placer inmediato, en nada más en satisfacer nuestras necesidades de manera egocéntrica, pues creo que más allá de haber un progreso en nuestra humanidad, creo que el mismo hombre va a buscar su propia destrucción y algún día estas cifras de la depresión y el suicidio, la ansiedad van a aumentar cada vez más. Y más allá de buscar una solución, pues pareciera que seguimos aferrándonos a no tener conciencia, a seguir con las mismas condiciones en las que vivimos hoy en día. Entonces, yo creo que tendríamos que conocernos a nosotros mismos, tendríamos que ser conscientes de la situación que está pasando hoy en día en el mundo y qué es lo que pasa en nuestro interior, porque también es otro problema. Las personas no se cuestionan qué es lo que pasa en su cabeza, solamente pareciera que es como un canal de televisor que no transmite bien la señal y ahí anda y no prestas atención a tus pensamientos y no sabes qué es lo que sucede en tu psique, no sabes ni siquiera por qué es que seguimos ciertas conductas irracionales, ciertas metas que nos fueran heredadas. Pero pues nada de eso nos los hemos cuestionado. Hoy en día pareciera que el que cuestiona todo eso es el que está mal, el que está loco y el que debería de ser callado, ¿no? Pero pues personalmente yo no pienso callar mi voz y creo que hay más personas que necesitan tener más conciencia, entendimiento, amor hacia sí mismos, amor hacia la humanidad, amor hacia el prójimo. Hoy en día todo lo que sea nos ofende, ¿por qué nos vamos a ofender? ¿No? Yo creo que ese es otro problema. Hoy en día pues nos tomamos todo personal y creo que ese es otro problema. O sea, no, ¿por qué tendría que ser así? Excelente, muy bien, muy profundo todo lo que nos acabas de mencionar. Y eso me lleva justamente al cómo encontrar ese propósito. Creo que lo has dado ligeramente o lo que voy entendiendo la respuesta, un autoconocimiento de ti, de la sociedad, o sea, llegar a ese propósito depende de esa parte, pero ¿tú cómo lo observas? ¿O qué haría Diego, por ejemplo? O si ya encontraste tú tu propósito, ¿qué es lo que hiciste para esa situación? Me gustaría que nos platicaras sobre todo. Sí, amigo, así es. Mira, todo empezó por estos vacíos existenciales que yo tenía cuando era chavo. Entonces, derivado de estas preguntas que surgían en estos vacíos existenciales, como pues, ¿quién soy? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Y si hay propósito alguno, pues ¿quién me lo va a dar? Todo eso me acercó a la psicología. A medida que fui estudiando, pues me fui dando cuenta que había cosas que ya me había preguntado y que varios autores habían de alguna manera trabajado en estos cuestionamientos. Entonces yo me di cuenta que este tipo, Víctor Frank, pues claramente era alguien que que de alguna manera me estaba proponiendo un sentido a mi vida y que pues, quizá no hay uno, no hay verdad absoluta, no hay algo que te diga, no, pues esto es lo que se debe hacer, hazlo. No. Y eso es lo bonito del existencialismo, o sea, que tú mismo defines y tomas la narrativa de tu propia existencia, pero para ello tienes que tener entendimiento de quién eres, del contexto, en qué eres bueno, en qué eres pésimo, en que si eres pésimo en algo, si lo puedes mejorar y si no, pues qué vas a hacer al respecto. En mi caso, Carlos, pues yo me di cuenta que era malísimo para las matemáticas, pero malísimo. Entonces, también tuve que observar pues en qué era bueno y en qué era malo. Claramente las personas es más fácil que las personas observen sus defectos. Y me he dado cuenta, por ejemplo, si tú le pides a una persona, escríbeme 5 virtudes y 5 defectos, probablemente las personas va a ser más fácil que se encuentre sus defectos, porque todo el tiempo andan viendo en qué, pues no, pues es que yo soy malo para esto, pero muy difícilmente se ponen a cuestionar, pues en qué eres bueno, en qué eres buenísimo, en qué te apasiona. Y hay cosas que los tenemos claras, pero no tanto. Entonces, tuve que darme cuenta de pues, que era bueno, pues soy bueno escuchando, soy bueno conectando con otras personas, me gusta empatizar con otras personas, cosas tan básicas
pero tan básicas que no debería de limitarse a una carrera como la psicología. Por eso es que me causa un conflicto, porque la psicología no debería de ser una carrera, no debería ser algo que se cobre para estudiar. O sea, esto te lo deberían enseñar ya desde muy pequeño para que después no tengas que ir con alguien pensando en que te va a solucionar la vida. Creo que uno mismo puede hacerlo, pero pues creemos que alguien más nos tiene que solucionar nuestros problemas. Y dentro de la psicología, pues pretenden que el ser humano, pues, se empodere y por él mismo pueda, porque pues, el psicólogo no te va a ayudar, solo va a ser una guía. De ti dependerá si quieres solucionar tus problemas, tus conflictos existenciales, pero el psicólogo va a estar ahí incondicionalmente, pero él no te va a solucionar nada. Pero mi propósito es ese, Carlos, ayudar al prójimo, ayudar a los demás. Y es que, mira, yo no soy cristiano, no soy católico, sin embargo, mira, aquí, como puedes ver, tengo un cuadro de Jesús. Y yo creo en el mensaje de Jesús, mas no en la iglesia, porque la iglesia, hay que recordar, ya es una institución en donde se regula el mensaje del cristianismo. Pero creo que el mensaje es muy bonito, el mensaje de que ames al prójimo, en que le ayudes, en que seas solidario, en que nunca seas vengativo. O sea, yo creo que son cosas bien básicas, valores y principios humanos, pero pues pareciera que estos nada más se consiguen mediante ciertas carreras o ciertas instituciones, y creo que no, creo que para un desarrollo pleno de la sociedad, pues uno debería de practicar más estos valores, de practicar su propia existencia, en qué es bueno, en qué sentido le quiere dar a su propia existencia. Okay, entonces, excelente. Si tuviera que decirte cuál es mi sentido, pues definitivamente es estar al servicio del otro, una causa, amor al prójimo, y es lo que más me gusta, porque, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de hablar con personas y las personas se liberan, lloran, hago que lleguen a un proceso de catarsis y siento bien bonito porque me dan esa confianza de contarme sus problemas, me da como la impresión de que conmigo se sienten seguros de poder platicar, de poder ser ellos mismos, y si algo admiro de las personas es que sean ellos mismos, Carlos. Hoy en día aparentamos muchas máscaras. Hoy tenemos que ser uno en la escuela, tenemos que ser uno en el trabajo, tenemos que ser uno con los amigos, tenemos que ser uno en la familia. ¿Y por qué no eres tú mismo en todos lados? O sea, hoy incluso la misma sociedad pareciera que te exige que te comportes de tal manera en una situación específica, pero yo creo que eso no debería ser así. Yo creo que deberíamos integrar nuestra personalidad en todos nuestros ámbitos, ser uno mismo, ser quien eres. Sí, totalmente de acuerdo, eso que llegas de que, pues haya, todo esto del existencialismo, por lo que observo, nos lleva, y su función primordial es conocerse uno mismo, aprender de sí mismo, para poder responderte, ¿no? Todas esas preguntas que hemos dicho, las típicas, ¿para qué vengo aquí? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi misión? Vaya, toda esa parte es muy interesante, y tú como lo tocaste ahorita con el ser tú en todas las etapas, bueno, no en las etapas de tu vida, más bien en tu trabajo, en tu escuela, en todos esos ámbitos, el ser tú, ¿no? Básicamente. Sí, claro, y cada vez que toco estos temas, no sé si te das cuenta, pero me apasiona. O sea, yo me extiendo y hablo, pero pues es algo que a mí me apasiona, que me encanta. Pareciera que quiero hacer hasta una protesta, ¿no? Pero no, creo que más allá de una protesta estoy invitando a las personas a la reflexión, a que tengan entendimiento, a que se conozcan a sí mismas, en que estudien. Si te apasiona algo, no tienes que ir necesariamente a una escuela a pagarle. O sea, agárrate un libro, ten un pensamiento crítico y promueve ese pensamiento crítico con los demás, para que las demás personas pues contrasten en lo que les es funcional y lo que no les es funcional. Ahora yo no estoy diciendo que el sistema educativo no sirve para nada, claramente, definitivamente sirve y mucho, pero hay cosas por el saber, que se supone que el mismo conocimiento es lo que nos va a ayudar a progresar como seres humanos, como sociedad, y tenemos que pagar por eso.
Y desafortunadamente vivimos no tan solo en un sistema educativo en donde discrimina a personas con quienes tienen mayores privilegios y a quienes no. Es decir, las personas que tienen mayores privilegios, mayor, digamos, acceso a la educación, pues tienen dinero, tienen acceso a la educación, pero ¿y quienes no? Entonces no estamos considerando una igualdad, hay claramente una desigualdad y esto lo define en mayor parte el sistema económico, el modo de producción, pero ¿por qué no mejor pretendemos cambiar eso? No, pues a los capitalistas no les conviene, así están chidos, mejor ni hay que cuestionarnos eso, mejor hay que cuestionarnos cuáles estrategias de educación son mejor, pero eso no soluciona nada, solo mantiene las mismas condiciones en las que vivimos y seguimos pretendiendo que la educación va a solucionar todo cuando pues no va a solucionar nada. Lo que va a solucionar pues, es el amor al otro, es el entendimiento, el conocimiento y el pensamiento crítico, el que te valgas por ti mismo, el que uno sea autónomo, independiente. Pues son cosas creo que más importantes que el depender de una institución que te diga qué es lo que debes de estudiar, que te debes de vestir de tal manera, que te debes de comportar como profesional, según, ¿no? Porque profesional hoy creemos que es ser recto, decir cosas que no se pueden decir porque vas a espantar a los demás, o no sé de entrada a qué se refiere una institución cuando habla de profesionalismo, ¿no? Que para mí lo profesional es que te hagas un experto en lo que estudias, que te comportes ética y moralmente, digamos, pues que sea políticamente correcto, pero a lo que voy es que seas tú mismo sin tener que descuidar estos aspectos en donde, por ejemplo, en donde procuras la libertad del otro, ¿no? O sea, claramente no tienes que dañar la integridad de otra persona porque definitivamente ella no está siendo profesional. Entonces, pues hay muchas cosas de las que me gustaría hablar, pero básicamente, pues sí, de entrada creo que hay que tomar prioridad a nuestra salud mental, a nuestra propia existencia y a nuestro pensamiento crítico, ¿no? Porque hoy en día es importante en que contrastemos qué nos es funcional y qué no lo es. Y hoy en día, casi toda la humanidad estamos haciendo cosas totalmente que no nos sirven para nada, pero las seguimos haciendo. Muy bien, tremendo, tremenda plática, tremendo punto de vista y pues muy válido, es lo padre de estos episodios, las perspectivas de cada persona, la tuya es muy fascinante, creo que nos estás dejando a todos, o por lo menos a mí, pues muy impactado y un poquito, digamos, en shock, como una disognancia un poco cognitiva, pero de manera positiva, vaya, toda esta situación. Y pues lo agradezco, evidentemente. Ahora, me lleva esto una pregunta. Ya hemos hablado de la parte del ser humano, de preguntarse y todo esto, pero el existencialismo hace mención como tal también de los objetos o nada que ver. Entiendo que por objetos te refieres como a un ente, una persona, algo material como un celular. Algo material, exacto, algo material, justamente. Ya, mira. Yo no estoy peleado con las cosas materiales. Incluso yo creo que el ser humano por naturaleza tiende a buscar un trabajo y creo que de entrada el trabajo es otro factor importante para que el ser humano se realice a sí mismo. Pero mira, a partir de la revolución industrial, y no solo desde la revolución industrial, desde antes el ser humano siempre ha buscado la forma en cómo puede vivir más cómodamente, en que le sea más fácil hacer ciertas actividades, ¿no? Mira, desde la revolución industrial se crearon maquinotas para que producieran en masa y los trabajadores estuvieran ahí duro y dale, pero mira, yo siento que el trabajo va más allá de ser como un robot. Creo que el trabajo debería de acercarse más a una productividad, algo que realmente haga sentir pleno al hombre, que le apasione, que le guste, pero los objetos, mira, es que es algo bien complejo por lo que tú me dices, porque el sistema económico, ¿no? es precisamente lo que nos ha enseñado a que usemos a las personas por objetos, no como personas o como seres humanos.
Hoy, por ejemplo, últimamente, ya estas últimas asignaturas que he tenido dentro de la escuela, me tocó filosofía de la educación. Y precisamente nos preguntábamos eso, ¿no? ¿Cómo es que las personas usamos a otras como objetos, no como personas? Es un medio para un fin, pero nunca un fin en sí mismo. Es decir, hoy en día incluso se ha comercializado, se ha mercantilizado el sexo, por ejemplo, el amor. Por ejemplo, tú ya no tienes que conocer a otra persona. Se escucha feo, ¿eh? Se escucha feo y se escucha crudo esto, pero para eso puedes pagarle a alguien más y ya puedes satisfacer tus instintos carnales y ya está. Mira, hoy en día todo lo que sea, lo puedes comprar. Todo es como un uso, como un producto. Y eso es tristísimo, porque hoy confundimos el amor con instintos meramente carnales que no nos sirven para nada. O sea, satisfaces tus deseos y ya está, pero nunca te diste la oportunidad de conocer a esa persona, nunca te diste la oportunidad de qué podías aprender de ella, en qué le podías aportar y ella a ti. Hoy en día todo se ha comercializado, el mismo saber, la misma educación. Hoy usamos casi todo como objetos, ya no le damos un valor significativo a las cosas. La educación debería de estar basada en una responsabilidad propia más que como en un condicionamiento. Y también podemos hablar de eso, ¿no? Porque hoy el saber ya no lo puedes usar como para algo funcional, solamente te tienes que memorizar cosas, lo pones en el examen, sacas tu 10 y ahí está, usaste el conocimiento como objeto. No lo usaste como algo realmente funcional. Y creo que ese es el problema, Carlos. Creo que el problema es que el sistema económico nos ha enseñado en que podemos usar cualquier cosa como un objeto, incluso las mismas personas. Y creo que no, o sea, creo que la importancia es poder distinguir en qué te es funcional y qué no. Mira, el celular, pues claramente con esta cosita yo puedo jugar, puedo entretenerme, puedo ver cosas que quizá no me sirven para nada, pero también me sirven como para comunicarme con otras personas. Puedo ver videos como los tuyos y aprendo mucho, puedo buscar incluso PDFs en esta misma cosa y también leo y aprendo. Entonces, la cosa está en qué te es funcional y qué no. Y no con eso quiere decir que los juegos y que entretenerte, ver videos de entretenimiento está mal. No, yo veo cosas que quizá no me sirven para nada. Yo veo como un podcast como La Cotorrisa. Estos cuates nada más hablan de puras idioteces y ya. Entonces, pero lo que quiero decir es que, claro, hay un momento en donde quizá tengo que tomarme un descanso después de tantas tareas, pues quiero ver La Cotorrisa, quiero reírme. Entonces, pues definitivamente ese podcast que pareciera que es absurdo porque hablan puras idioteces, pues no es así, porque tiene una funcionalidad, ¿no? Que es el poder desestresarme, libera endorfinas, me río. Entonces, pues claramente me está haciendo funcional, pero pues hay que tener como conciencia y entendimiento de qué es lo que vamos a usar, si nos está sirviendo, si no nos sirve, en su momento, en su debido momento. Y para eso suena fácil, pero pues no es así, siempre todo tiene un grado de complejidad, ¿no? Entonces, pues eso ya es chamba de cada quien, le corresponde a cada quien, pero sin duda alguna todas las personas tienen la capacidad de poder acercarse a su realización, y esto es algo constante, es todos los días, es acercarte y sentirte autorrealizado todos los días, ¿no? No ponerte una meta de que pues ya cuando tenga mi título ya me voy a sentir realizado. Yo desde que estudié psicología me fui dando cuenta de que pues había autores que hablaban lo mismo que yo y que se habían cuestionado lo mismo y que lo trabajaron durante su vida y que eso se dedicaron. Me sentí realizado de encontrar personas como yo, que se cuestionaban lo mismo que yo, y fue bien bonito el poder ir a la expedición contigo, con las semillas estelares. Fue darme cuenta en que no había división alguna, no había ideología, no había limitante que me permitiera comunicarme con otras personas. Carlos, me pude conectar personas como contigo de mi edad, personas de 30 y tantos años, personas de 40 y tantos, de 50 y tantos, de 60 y tantos, y me sentía yo mismo. En ningún momento dejé de ser yo mismo, con todos era yo mismo, y con todos hablaba como si ya nos conociéramos de años, y eso es increíble, eso es bonito. Imagínate si un día la humanidad así no hubiera ideología, no hubiera alguna limitante o división que nos separara. Sería increíble, y que después un país contribuyera a otro sin una mediación económica, que te diga, te voy a ayudar
y mira, no hay interés alguno, te voy a ayudar porque todos somos hermanos y porque así deberíamos de funcionar y porque así funciona mejor, pero pues no sé por qué no lo hacemos así. Me parece que al 5% de los capitalistas que manejan el mundo, pues no les funciona. Entonces, pues, pues así es como está el mundo, ¿no? Claro, sí, y muy válido toda la información que nos acabas de dar, de mucho aprendizaje, la parte del entretenimiento, de que, o sea, también yo siempre he mencionado que se ha de tener un equilibrio en la vida, que, o sea, aparte, ahorita que estamos en el tema del Claro. existencialismo, sí todos tenemos un propósito y demás, pero creo que en ocasiones es válido también esa parte de entretenimiento sin llegar a un exceso como todo. Ahora, esto me lleva a recordar lo que mencionaste, que estás ya a nada de acabar tu carrera y no, me platicabas ya fuera de cámaras que querías, tu tesis la querías formar justamente de este tema, ¿no? Del existencialismo. Y a Así la es. pregunta que voy es el por qué o qué te llevó a hacerlo. Sí, amigo, como te decía anteriormente, desde muy pequeño siempre me cuestioné cosas sobre mi existencia y derivado de estos cuestionamientos, ¿qué crees? Sufrí depresión y, y es que esta depresión sucedió porque no encontraba las respuestas a mi existencia. Y es que Víctor Frank dice que cuando una persona no puede encontrar un sentido de su existencia, muchas veces cae en una neurosis. Y esta neurosis se caracteriza por una neurosis noogena, que esta se caracteriza porque la persona vive frustrada, vive triste, deprimida, no encuentra sentido alguno a lo que debe de hacer, entonces pues como que se sumerge pues en lo que dice la sociedad que debe de hacerse y se olvida completamente de sí mismo, ¿no? Pero no para bien, sino para mal. Entonces, esto puede escalar a una depresión, puede escalar a una ansiedad, y por eso creo que es importante que las personas, la humanidad, la raza humana, encuentre un sentido realmente significativo, no para una persona individual, sino para la misma sociedad, para su comunidad, para sus hijos. Y creo que son cosas que hoy en día pues, como que no hablamos tan seguido, como que son cosas que pareciera que sin importancia alguna y que no tienen sentido, pero tienen mucho más sentido de lo que pareciera. Entonces, a mí en mi caso, pues quise estudiar, quise enfocarme en esta tesis porque pues yo fui una de estas personas que sufrió depresión a causa de que no encontraba sentido alguna a su existencia y no he sido el único, me lo he encontrado incluso en redes sociales. Yo estoy seguro que quizá tú o alguno que escuche el podcast, pues habrá visto memes que habla sobre incluso el vacío existencial, ¿no? Que cuando caigo en vacío existencial, ¿no? Y hay un monigote chistoso de todo deprimido, ¿no? Y incluso lo hacemos cómico, de alguna manera somos conscientes de ese problema, pero pues no lo trabajamos, preferimos hacer memes y como que de alguna manera suavizar ese problema con la comedia, ¿no? Que es perfectamente entendible, pero pues hay que encontrarle un sentido a nuestra existencia, ¿no? Y es lo que yo estoy tratando de trabajar, ¿no? De cómo ayudar a los adolescentes con su vacío existencial, porque todos los adolescentes pasan por una búsqueda de identidad, un sentido de pertenencia, son más vulnerables a caer en este vacío existencial. Y mi intención o la finalidad es pues proponerles un sentido, y no un sentido según yo, del que yo diga, sino el que ellos mismos quieren darle a su vida, que los apasiona, que los mueve, que realmente los hace sentir vivos. Esa es mi intención, esa es la finalidad. Muy, muy, muy interesante, hermano. Me da mucho gusto escucharlo y pues vaya, vas a dejar bastante conocimiento a la gente y sobre todo aprender un poco más de esta situación que pues, nos pasa en todo el tiempo de nuestras vidas. Muy interesante, hermano. Entonces, esto me lleva a una pregunta, hermano. ¿Todos tienen un tiempo de existencia definido, hermano? Creo que para esto, porque es una pregunta bastante compleja, pero para Sí. ello creo que deberíamos entender primero qué es existencia, a qué nos referimos cuando hablamos de tiempo y ya más o menos te puede dar una respuesta. Ahora, mira, creo que es bien complejo esa pregunta que me haces, porque pues, definitivamente somos seres humanos que ocupamos un cierto límite y pareciera que dejamos de existir,
pero no sé, Carlos, sí pones una pregunta bastante difícil y compleja de responder. Yo creo que hasta ni un físico matemático te podría responder eso, ¿eh? Pero ahí te va. Creo que la existencia, cuando nos referimos a una existencia, pues la existencia de quién. Primero, pues la existencia misma, pues yo creo que la existencia misma jamás va a desaparecer. Creo que eso, porque, por ejemplo, hay un autor y qué bueno que me preguntes esa pregunta porque me das la oportunidad para poder hablar un poco de él. Y creo que es bien importante que las personas lo conozcan porque pues, hoy en día el sistema educativo no habla de esta persona y me pregunto por qué, pero bueno. Él es Jacobo Greenberg, fue un científico mexicano, estudió en la UNAM psicología, psicofisiólogo, y dentro de sus obras, de sus investigaciones, dejó cosas bien bonitas. Entre ellas habló, por ejemplo, sobre la cualidad de la experiencia. Y se me hace bien bonita la definición que él nos da sobre la conciencia, porque él dice que la conciencia no se puede definir. El definirla es limitarla. Y él dice que la conciencia no tampoco debe limitarse a conceptos de como algo ético y moral, sino como la misma cualidad de la experiencia, como aquello que hace posible la experiencia misma. Por ejemplo, él dice, él pone un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en un cuarto oscuro se prende una pequeña luz. Esa pequeña luz que aparece dentro de toda una oscuridad, pongámoslo así, imagínense cómo era todo antes del universo, de la creación del universo. Los científicos no saben, desconocen qué es lo que había, pero están seguros de que había algo, no se sabe qué es, pero había algo. Imagínense así, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un cuarto totalmente oscuro y solo hay un pequeño átomo ahí en el todo, en el espacio vacío, que tiene el potencial de crear todo, ¿no? Como un átomo primigenio que tiene la capacidad de hacer una gran explosión y el Big Bang, ¿no? Ahora, él dice, Jacobo Greenberg, que esta pequeña luz el simple hecho de que esa luz aparezca en un cuarto oscuro, en espacio vacío, pues hay una conciencia que hace posible esa luz. Ahora, dentro de esta teoría del Big Bang, ¿qué fue? ¿De quién? ¿Conciencia de quién? Pues ahora las religiones le han querido dar una explicación a todo eso, pero hoy en día ni la misma ciencia ha podido descubrir que había, pues no se sabe que había algo, pero pues qué fue lo que le dio, que le dio esta, qué fue lo que hizo posible la creación en el universo. Definitivamente no se sabe, pero la cualidad de esa experiencia proviene de una conciencia. ¿Conciencia de quién? Pues sepa Diosito, ¿no? Y sepa cómo es ese Diosito. Pero definitivamente hay una conciencia que hace posible toda la experiencia misma. Y por ejemplo, hay un filósofo, Spinoza, y él habla sobre la naturaleza. Y él dice que es imposible limitar a Dios como si ocupara un espacio y tiempo, porque decimos que Dios es omnipresente y todopoderoso, pero limitarlo a una persona que requiere un cuerpo, que requiere un lenguaje, que requiere un lugar en el espacio allá en las nubes, pues significa que lo estamos limitando, porque si Dios es omnipresente debería de estar en el todo y no nada más un espacio que lo limite en unas nubecitas. Yo creo que Dios está en el todo y él propone que Dios es naturaleza misma, porque esta misma naturaleza hace posible los ciclos de la experiencia misma, los ciclos de la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace infinito la existencia misma? Pues la misma naturaleza funciona a través de ciclos y eso hace que la misma existencia sea posible. Pareciera que deja de existir por un tiempo, pero después de eso, pues sucede algo más. Por ejemplo, nuestra muerte, si nos enterraran en un patiecito donde después esta misma descomposición haga posible la creación y vida de otras plantas, pues entonces podríamos decir que nuestra existencia no está limitada en un espacio-tiempo, que nuestra existencia sigue estando ahí, pero se transforma en otra cosa diferente a la que éramos antes. Por ejemplo, estoy seguro, no lo he comprobado, pero tampoco tengo dudas de que somos algo más. No sé si has visto un video que se llama La teoría del huevo.
Sí, lo recuerdo un poco, ese video. Perfecto. Sí, como recordarás, en este video, pues podemos observar que todo está contenido dentro de un mismo ser, dentro de un mismo contenido. Pareciera que todo es lo mismo, que todos estamos viviendo lo mismo. Lo que quiero decir es que todos, absolutamente todos provenimos de ese mismo átomo primigenio que estaba ahí en el espacio vacío. Pero un día, no sé qué conciencia ni por qué, fue que dijo, no, pues, ¿sabes qué? Quiero vivir, quiero experimentar, voy a hacer toda una creación mediante el Big Bang para que sea posible la vida. Entonces, creo que la naturaleza misma le da sentido a nuestra existencia. Así es, creo que nuestra existencia sigue estando ahí y, por ejemplo, hay personas que ya no están aquí presentes con nosotros, pero las seguimos recordando. Entonces, creo que su existencia no está definida simplemente nada más ¿cómo decirlo? Por estar ahí, o sea, y estar ahí de manera física. Creo que puede estar ahí en nuestros recuerdos, en nuestro corazón, en el aprendizaje, y creo que así lo podemos seguir manteniendo vivos. Y creo que su existencia sigue estando, por ejemplo, en caso de las personas y de los autores que yo he estudiado, ya no están aquí, muchos de ellos ya no están aquí, pero para mí siguen existiendo y siguen siendo muy importantes porque su conocimiento y su aportación pues es sumamente significativa para mí y creo que su existencia no debería de definirse o estar limitada simplemente a la experiencia de vivir. Creo que con el ejemplo que te ponía, creo que si nos entierran en la tierra, pues la descomposición de nuestro cuerpo va a llevar a la creación de plantas, de otros organismos, y creo que pues la existencia sigue estando ahí presente, pero se transformó de alguna u otra manera. Entonces, para mí, definitivamente la existencia como el tiempo son sumamente conceptos bien abstractos, cosas que hoy en día no hemos podido descifrar completamente, pero para mí todos somos un mismo ser, todos estamos contenidos dentro de una misma conciencia y que se está experimentando de manera individual con un cuerpecito y nos vamos con la ilusión de que somos entes separados, pero somos una misma conciencia y si hay un Dios, pues está dentro de ti. Y es tu chamba, tu responsabilidad descubrir a ese Dios que llevas dentro de ti y que ese Dios también se expresa mediante otras personalidades y que si queremos encontrar a Dios, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y para mí sí, definitivamente si hay un Dios y es esa conciencia, es esa cualidad de la experiencia que hace posible. Muy bien, hermano. Pues ya nos acabas de dar la respuesta. Sé que fue una pregunta muy profunda, pero Sí, tenía definitivamente. que darte esta pregunta para que pues profundicemos un poquito más esa parte de este maravilloso y largo, extenso y profundo, sobre todo tema del existencialismo que se sigue estudiando, seguirá estudiando y hay varias cosas que faltan por entender de esa situación, como lo mencionaste anteriormente, vamos evolucionando dependiendo del deseo de la humanidad, entre otras circunstancias. Pero ahora me gustaría alejarme un poquito del existencialismo y ir a la Claro. parte de que tú tienes contenido, igual que aquí en Pasando el Rato en Concordia, en tus redes sociales, en tu canal de YouTube, tienes tu página de Facebook. Y me gustaría preguntarte el por qué, qué te inspiró, qué te dio ese empuje, vaya, perdón, para Sí. que tú crearas estas redes sociales, te escucharan y demás. Claro, amigo. Creo que uno de estos como inspiraciones para llevar a cabo la creación de estos canales fue puro egocentrismo. Me gusta mucho hablar, me gusta mucho exponer. Cuando me toca exponer en la escuela de temas que me apasionan, hasta yo veo después de un tiempezote hablando las caras de mis compañeros de ya, callen ese güey, ya bájenlo. Pero es algo que a mí me encanta, que me gusta hablar y sobre todo cuando son temas que creo que tienen el potencial de despertar o estimular la conciencia de otras personas, ¿no? A que conozcan cosas que quizá no se habían preguntado antes y eso a mí me encanta. Y, por ejemplo, no solo es egocentrismo
puro parte narcisista de mí, ¿no? Sino más allá de eso, quise trabajar, porque todos tenemos un ego, todos somos hasta cierto punto narcisistas, ¿no? Pero hay veces en las que ese narcisismo se va a un extremo y ya es algo patológico, ¿no? Más allá de llamarlo amor propio, ya creo que es algo enfermizo. Pero para no caer en esa dinámica en donde pues soy puro yo y nada más importo yo, pues fue ese aspecto, el poder trabajar esta parte egocéntrica, el poder no confundir, porque creo que muchas veces este ego te puede llevar a extremos en donde más allá de causarte felicidad y amor propio, pues te puede causar creo que más problemas. Entonces, pues obviamente es lo que queremos, ¿no? Entonces, la creación de este canal fue poder expresarme, poder hablar, el poder ser yo y compartir contenido que fuera, no sé si llamarle funcional, porque finalmente no muestro ni comparto las obras completas, pero definitivamente lo que quiero hacer es compartir un poco de ese conocimiento a otras personas que quizás sí le puedan servir para algo. Entonces, pues el contenido que subo es contenido de mi interés personal, cosas que me han ayudado a mí, que me han servido y que pretendo compartirlas con otras personas de manera que pues, les pueda servir también a ellos, ¿no? Y otra parte, ¿no? Que es ese ego, ¿no? Que le gusta hablar, que le gusta sentirse como que de alguna manera está contribuyendo a algo que es importante para algo, ¿no? Pero pues, es bonito el poder usar a mi ego a mi favor, ¿no? Porque muchas veces el ego, no, el ego es peligroso, ¿no? Entonces, no hay que confundir ese aspecto. Pero sí, definitivamente es compartir contenido que me interesa, que me encanta, que me apasiona y que le puede funcionar o le puede servir a alguien más. De hecho, ahora que lo comentas, hay un video en Concordia que justamente pues nos ayudaste en la colaboración de Lego, justamente hablamos de ese tema y pues fascinante, y de hecho, aprovechando este espacio, pues evidentemente vamos a dejar a todos los que nos escuchan o ven pues, sus redes sociales en la parte de la descripción o de la parte de la descripción del episodio. Pero si no, adelante, Diego, puedes decirlas para que también la gente capte bien el mensaje. Claro, ahí si quieren seguir mis redes sociales, hay una página que se llama Fiesta del Pensamiento ahí en Facebook y en YouTube subo contenido. Últimamente me cuesta mucho subir contenido porque estoy en mi último proceso de la universidad, entonces me es un poco más difícil, pero el proyecto va a estar ahí, es DVA. Entonces, pues nada, ahí si quieren escuchar un poco de mis locuras, quieren escuchar un poco de lo que hablo, de lo que comparto, de lo que pretendo compartir a ustedes, a la audiencia de Concordia, pues ahí está, ¿no? Con mucha pasión, con mucho gusto y sobre todo con mucho, mucho, mucho amor. Maravilloso, pues muchas gracias y pues sí, ahí lo escuchan gente que nos ve, lo está sintonizando en diferentes plataformas de podcast. Y pues estamos llegando casi a la recta final de esta plática. Creo que ha sido de las más extensas, pero más nutritivas en el buen sentido de todo esto del existencialismo. Y me gustaría cerrar justamente con, ¿qué le dirías tú a la audiencia sobre todas esas preguntas de quién soy, para dónde voy, todo relacionado con el existencialismo? ¿Qué le dices a esa persona que nos ve detrás de esa pantalla? Nos reproduce detrás de su celular o cualquier aparato tecnológico que ocupen para esto. ¿Qué les dirías tú, Diego? Sí, y te agradezco incluso esa pequeña oportunidad que me das para poder expresar sobre lo que tú mencionas, porque se me hace bien bonito cómo puedes, con estas herramientas, hoy en día con la tecnología, puedes dirigirte a otras personas y compartir un mensaje. Y creo que es muy bonito el mensaje y el poder del mensaje creo que es más importante que el mensajero. Entonces, lo único que yo podría decir a todos los que nos escuchan, a la audiencia de Concordia, pues es que se amen. Y ¿sabes qué me gusta? Esto me lleva a León, porque cuando finaliza sus videos, él siempre dice, quiéranse mucho, ámense mucho, y qué bonito mensaje, ¿no? Lo que yo les puedo decir a ustedes es que se amen, que se quieran, que este contenido está hecho para ustedes. Carlos está haciendo un gran labor al compartir este tipo de contenido con ustedes, o sea, ¿qué les puedo decir? Los amo, mira, ni siquiera los conozco,
ni sé quién está escuchando esto, pero los amo, te quiero tanto, pero tanto, tanto, tanto que me importas, que me preocupas tanto y que espero puedas encontrar un sentido a tu existencia y te acepto y porque eres importantísimo dentro de esta sociedad y que tú puedes contribuir al cambio que estamos esperando todos desde el siglo XIX, desde el siglo I, desde el primer momento que el primer maestro llegó aquí a la Tierra a enseñarnos cosas. Desde ese momento estamos esperando grandes cambios y desafortunadamente, por alguna u otra razón, pues es muy difícil poder llevar un cambio así tan bonito. Por lo tanto, lo único que te puedo decir es que te hagas responsable de tu existencia, que encuentres un sentido, que te ames, que no tengas miedo y que muchas veces el poder encontrar un sentido pues va a ser bien difícil porque te darás cuenta que no hay verdad absoluta, no hay un sentido que te diga, que esté establecido y que te diga eso es lo que debes hacer. Eso es lo bonito del existencialismo y de la logoterapia, que tienes la libertad de escoger uno. Y para llegar a eso, necesitas amarte, necesitas entenderte, necesitas tener comprensión de lo que te rodea y de quién eres. Y ya para cerrar, pues te amo un chingo y espero puedas encontrar quién realmente eres y el potencial que tienes, porque estoy súper seguro que para algo eres bueno y para algo puedes contribuir y que si quieres hacer algo, pues empieces porque lo amas hacer. Entonces, pues yo podría pasarme una hora nada más expresando mi afectividad a las personas que no conozco, pero ya, te amo mucho y estoy seguro que vas a encontrar un sentido de tu existencia, estoy muy seguro, y que cuando le des ese sentido a tu existencia, las cosas van a ir cambiando posteriormente. Así que, pues, pues te amo, ya lo único que puedo decir es te amo. Y gracias a ti, Carlos, te amo mucho, ¿eh? Te amo mucho a ti, a todo tu equipo, y para la audiencia de Concordia no lo sabe, pero Carlos es muy metódico en su proyecto que está haciendo, se lo aplaudo y lo felicito porque gran labor la que está haciendo y no es una labor que pareciera que es porque nada más le gusta hacer por pura parte egocentrista. No, o sea, Carlos está haciendo, Carlos y los demás personas que están haciendo este formato de podcast, en donde se abren, hacen una conversación uno a uno y hablen sin limitante alguno, que no hay división. Muchas gracias que se dieron la oportunidad de escuchar este podcast, de escucharme a mí, que soy bien verborreico, hablo muchísimo. Pero pues gracias por estar ahí, ¿no? Por escucharnos y darse la oportunidad, ¿no? Y ya por último, procuren su estabilidad mental. Hoy en día, la depresión, la ansiedad, son cosas que cada vez me preocupan más. Entonces, esto de que yo les digo, que encuentren un sentido a su existencia, probablemente les dé una pequeña solución a todo este gran malestar que está sufriendo hoy en día la humanidad. Así que muchas gracias, Carlos, por el espacio y gracias a ustedes, a la audiencia de Concordia y a todo el equipo que hace posible esto. Bueno, muchas gracias a ti, Diego. Hubo ligeras fallas técnicas, pero de todas formas, agradezco los mensajes, bueno, lo que me acabas de decir, lo que dijiste al equipo de Concordia, lo que le dices a la gente que nos escucha. Todo esto que hacemos es para ellos, para que se lleven algo positivo, para que vean algo nuevo de la vida y sobre todo pues vayan trascendiendo como persona. Pues un placer tenerte aquí en maravilloso episodio, uno de los más interesantes, sobre todo a toda la gente que los invito a que sigan a Diego, ya dijo sus redes sociales, que comente qué les ha parecido y que pues vaya, esperemos que se dé otro episodio contigo, Diego, para hablar de otro tema que sea maravilloso y que deje pues una semillita estelar, ¿no? Sobre todo. Sí, amigo, yo estaría encantado, me encantan este tipo de formatos, así que si existe la posibilidad de una segunda vuelta, mira, ni es necesario ni que me lo preguntes, yo voy a estar dispuesto, me encanta hablar de estos temas y sé que a ustedes, a ti y a la audiencia de Concordia, están aquí por algo, porque quieren escuchar cosas realmente profundas y mira, yo estoy dispuesto para apoyarte en lo que sea en tu canal, porque haces un gran labor bien bonita, entonces pues muchas gracias por considerarme. No es más que un agradecimiento, un placer para nosotros. Pues nada, hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado, el que me esté escuchando y o Me viendo. encantó. Y qué bueno que te encantó, digo, terminando con eso, maravilloso.
Y bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Vamos a cerrar como lo hace León, justamente. Cuídense mucho, ámense mucho. Pero en vez de video, nos vemos en el próximo episodio aquí en Pasando el Rato en Concordia. Hasta la próxima, nos vemos. Bellísimo, ¿eh? Bellísimo. Gracias.